Bueno, vamos al tema. Venía leyendo y vi que supuestamente no es cierto. No es cierto, ya vi. Es una disque agencia de noticias, no sé qué tan seria sea, la verdad, pues han aparecido cualquier cantidad, sobre todo por el internet, de que el fin de semana se iba a anunciar el retiro de Biden, de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y nos viene muy bien el tema para hablar de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del compañero presidente y de esa tensión que hay en este momento por esta situación. La verdad es que es pura especulación. O sea, Biden, lo hemos visto, sí está ya, no es un hombre tan mayor, bueno, es más grande. Mick Jagger, están ahí en las redes bromeando, ya Maradona ya murió, decían, miren, el deporte es más dañino que el alcohol y las drogas. No, bueno, Maradona confesaba que había vivido, fue adicto a la cocaína. Es un tipazo, gran jugador, además un hombre de izquierda, un hombre que nunca olvidó su origen, genial en las canchas de fútbol, pero sí tuvo una vida intensa, la verdad, y pues murió creo de un infarto, ¿no? Pues relativamente joven, era de mi edad, creo, del 60, no estoy seguro. Y por alguna razón, yo veía el fútbol, claro que lo veía, los mundiales, no me los perdía, y me acordé de un defensa central que fue legendario, está considerado el tercer mejor jugador del mundo, creo, Franz Beckenbauer. Me acordé porque cuando fue el Mundial en México salió a jugar con el hombro dislocado, así en Cabrestillo, una cosa cabroncísima. Y entonces de curiosidad dije, a ver, ¿qué se hizo ese hombre? Qué terrible, era un superatleta, pues, de altísimo rendimiento del fútbol profesional y llegar a esos niveles de los mundiales. Era el capitán además de Alemania. Murió con Alzheimer, tuvo 2 infartos, lo tuvieron que operar 2 veces del corazón, le estalló un ojo, murió tuerto. No, hombre, una locura, y fue un súper deportista. De repente pareciera que el deporte de alto rendimiento sí genera también problemas de salud serios, ¿eh? No es el primero y lamentablemente no será el último. Bueno, pero volvamos al tema. Joe Biden, que tiene 81, creo, ¿no? O sea, es un hombre mayor, por supuesto, pero cada vez se le ve las presiones. La presidencia de Estados Unidos, cualquier presidencia, son cargos inhumanos, La exigencia, pues tú los buscas, tú te lo buscas, no estoy diciendo pobrecito, no, tú te lo buscas. Cuídate tus deseos porque se te cumplen. Pero son cargos inhumanos, la exigencia, la presión. Hombre, yo tengo un cargo pedorro ahí de senador ahora, diputado ahorita, y la majadería, el vituperio, el odio, el cariño, eso es hermosísimo, pero la parte negativa está ahí también siempre, la descalificación. Me estaba comentando Marco Rosendo, diputado federal, que compartimos la permanente, es un compañero de primera, diputado federal por Tabasco, muy buen compañero. Me estaba comentando que en las mangas del chaleco, en las redes está una figura, yo dije que voy a ser senador de a pie, y está una figura de un indigente, hagan de cuenta como el Changoleón, subiéndose a un poste y diciendo, vieron a Noroña cerca de Palacio Nacional. Y entonces, como dije que iba a ser un senador de calle, en las mangas del chaleco sacaron esa imagen. Dices, oye, qué miserables son, muy ruines, racistas, clasistas, infames. Ahora sí que yo qué les he hecho. Puros beneficios. Bueno, no pueden seguir robando ni la publicidad que antes tenían, pero yo no lo decido. Si lo decidiera, se me hace que menos les daba para que más me odien. Pues son muy ruines, racistas, clasistas, esa es la verdad. Entonces, ¿a qué hacen con los de casa? Estoy viendo, es que me duele todavía un poco el cuello, qué locura. Total, que muchas gracias, Dulestro, se le mandan todas las fuerzas del universo. Entonces,
Imagínense en la presidencia, no hombre, es decir, recibir tanto amor como odio, pero manos llenas, cabrón. Y eso, pues, además las presiones naturales del cargo, la toma de decisiones, la intensidad. O sea, crisis, me decían sobre el manejo de la crisis ahora que incumplieron el compromiso con mi persona en cuanto al proceso interno, pues, prácticamente no he recibido críticas de que haya manejado mal. Claro, los odiadores hay de la derecha que hay, hipócritas, ambicioso y unas tonterías, ¿no? Tan de lambiscones, que es terrible esa cultura cortesana que debemos erradicar. ¿Cómo andamos? A tu madre, Benjamino, muchas gracias como siempre por tu cooperación. Entonces, Biden pues está muy disminuido, sí se nota de cuando entró a la presidencia ahora muy disminuido, lo han visto hacer, dirigirse a personas que no existen, saludar a quien no está, decirle, bueno, se cometen errores, estás todo el tiempo bajo lupa, pero decirle Putin a Zelensky, el presidente de Ucrania, pues sí está cabrón, la verdad, que es un cretinazo, pero aún así. Y el otro, tú dame mis millones de dólares y dime como quieras. Pues sí. Y entonces ha estado muy fuerte la presión, y sobre todo a raíz del intento de asesinato de Donald Trump, que lo ha puesto pues, a nada. Está con un pie de retorno en la Casa Blanca. Entonces ven la desventaja, el Partido Demócrata hasta que se avienta por la ventana, porque pues, o sea, no ven cómo ganar, no ven cómo retener con Biden. Fíjense cómo es, ahí hay el régimen político norteamericano, que como todas las cosas tiene partes notables y partes, desde mi punto de vista, detestables. He comentado, para los que dicen que desaparezcan los pluris, en Estados Unidos no hay pluris, todo es de mayoría. Entonces la sobrerepresentación, que hoy la derecha está quejándose de la sobrerepresentación de que le benefició por décadas, primero con el PRI, luego con el PAN, por décadas, siendo minoría, se convertían en mayoría. Minoría, ni siquiera mayoría. Eran en el proceso electoral 30% de los votos o menos a veces. Ahora están escandalizados cuando recibimos el 93% de los senadores de las fórmulas se nos ganamos, 30 de 32. El 85% de los diputados de mayoría. Eso tendríamos de las cámaras si fuéramos el sistema de Estados Unidos o de Gran Bretaña. Ese sería el tamaño de la sobrerepresentación, que teniendo el 54% de los votos tendrías casi el 100% de los senadores y el 85% también muy cerca de los diputados federales. Entonces el sistema mixto atempera la sobrerepresentación y estos miserables no se conforman con eso, que vas a bajar a 2/3, sino quieren bajarte más todavía, porque quieren aplicarte. Hoy hay un editorial de La Jornada que cita el artículo de la Constitución que es explícito, aplica para partido político, no para una coalición. Entonces están intrigando en el golpeteo, todos los medios, Senado sincronizado, como se dice, y la verdad es que no tienen razón. Y la presión sobre el tribunal es enorme. Ya se designó a la magistrada que acompañará para hacer el quórum necesario para la calificación de la elección presidencial. Y en el caso de Estados Unidos, tú tienes derecho como presidente, es un periodo más corto, son 4 años, que se van rapidísimo, pero está muy bien. O sea, que, a ver, no estoy diciendo que sea ese el régimen mexicano. En México, después de la caída de Porfirio Díaz, el periodo de 4 años sin reelección, pues es cortísimo. Chile así lo tiene, 4 años sin reelección inmediata. Hay países que lo tienen así. Yo, desde mi punto de vista, es un periodo muy corto, pero para un mal presidente 6 años son un chingo. Entonces, Porfirio Muñoz Ledo, por ejemplo, decía, pues está bien, 4 años con derecho a una reelección. No, ahí van a empezar a debatir que
son cosas diferentes. Que el compañero presidente no quiera reelegirse y no debe, porque la Constitución se lo prohíbe, ni siquiera hay discusión sobre el tema. Se lo prohíbe, él dijo siempre que no iba a modificar la Constitución, no habría podido, pero dijo siempre que no. Decían que se iba a perpetuar, ya se va y siguen jodiendo, que va a estar mandando detrás. Son unos intrigantes. Pero Porfirio Muñoz Ledo decía, pues el periodo de Estados Unidos no está mal, porque 4 años no es demasiado. Y tú ves si está siendo un buen presidente. Y como debe suceder, no siempre es así, debe suceder en cualquier régimen democrático que tenga la reelección, pues si hiciste bien la tarea te reeligen. Y si no, pues no. Trump no pudo reelegirse. Casi todos los presidentes de Estados Unidos logran un segundo periodo y se retiran. No tienen derecho más que a 2 periodos. Por eso es una situación singular, porque Biden estaría un periodo más y Trump un periodo más. Ninguno puede ir más lejos. Trump, porque ya estuvo uno, yo pensé que como regresaba podía tener 2 periodos. Y no, solo puedes tener 2 periodos, sea como sea, y entonces iría por el segundo. Y en 8 años, pues ya, o sea, a la mitad demostraste que tan capaz eres, y regularmente se les reelige y nunca más, y nunca más. En México se encontró una fórmula que es bastante buena, que es no reelección. Yo no estoy planteando la reelección del presidente en México, no estoy diciendo eso, estoy hablando de Estados Unidos. Pero acá, siendo un buen presidente 6 años, pues es un buen periodo para hacer cosas, pero siendo malos presidentes ya no surgía que se fuera el usurpador de Calderón, el incompetente Peña, cabeza hueca de Fox, pues es larguísimo. Entonces Porfirio yo decía, pero es una posición impopular, insostenible, cualquiera que plantee eso de 4 años y sujete un segundo periodo, pues abre la ambición de que luego cambies la Constitución y te puedas seguir reeligiendo hasta la eternidad, con también la fuerza que tienes como presidente, que también no es menor. O sea, Bukele, que se las da de demócrata, cambió la Constitución para favorecerse. Asimismo lo quiso Alejandro Moreno, que tanto lo critican, es lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. La Constitución le prohibía porque esos países fueron parte de México y su Constitución es muy similar. Honduras también, quien ahora está en la cárcel en Estados Unidos, ni me acuerdo cómo se llama ese expresidente, también cambió la Constitución, tenía prohibida la reelección y la cambió para reelegirse él mismo. Eso es ilegítimo, infame, incorrecto, pues es una trampa, porque tú plantees la reelección para los que vienen, pero para ti, estando en el cargo, pues eso es una patraña, es una cosa incorrecta. Entonces, en el caso de Estados Unidos, fíjense cómo es. No hay financiamiento público, eso yo creo que es un error, porque permite que los grandes empresarios decidan a quién apoyar, y solo quien apoya a los grandes empresarios pueden hacer política. En Estados Unidos se necesitan millones de dólares para la campaña. Acaba de Elon Musk, creo que le va a dar 30 millones de dólares mensuales a Donald Trump para su campaña. Solo él. Es una locura de dinero lo que valen las campañas en Estados Unidos, pero el presidente puede en la elección intermedia, porque a los 2 años tiene renovación del Congreso, de senadores y de representantes. Creo que la Asamblea de Representantes solo dura 2 años con reelecciones permanentes, y es un periodo cortísimo, cortísimo. El presidente va a apoyar a sus candidatos, los acompaña a eventos como presidente. Y ni qué decir de la reelección, pues él es presidente y es candidato. Y por supuesto que usa todos los aparatos, o sea, viaja en el avión presidencial. Y no estoy diciendo que eso esté bien, simplemente estoy mostrando, porque nosotros hemos combatido eso, porque en México, además de que es un régimen presidencialista, el PRI utilizaba todo como si fuera suyo, todos los recursos públicos, y efectivamente condicionaba, y efectivamente eran elecciones de Estado, porque tenían el control del órgano electoral, tenían todo, eran juez y parte, así como el Poder Judicial, que se juzgan a sí mismos, y no lo hacen.
Pues el PRI era el que decía quién ganaba, pues decía yo gané. Siempre, siempre. Hubo masacres por protestas de la población. Lo de León, que un compañero nos daba la información, 1946 el primer municipio en Quiroga, pero en 1945 hicieron una matanza en León. Entonces, en Estados Unidos los legisladores se reeligen toda la vida, si así lo logran con el electorado. Pues la reelección es una herramienta para hacer guerra política. Se pueden crear cacicazgos, se puede. Sí es cada vez más difícil un legislador o legisladora que se va consolidando, pues cada vez más difícil que le ganen. Obama es un caso singularísimo. Obama fue senador estatal, que esos son de chocolate, me parece a mí. Creo que ni cobran siquiera los legisladores locales. Que todavía dificulta más quienes se dediquen a la política. Ahí ni siquiera les pagan. Entonces todavía dependes más de financiamientos privados. Luego quiso ser representante y perdió estrepitosamente. Sergio Antonio, saludos desde Nueva York, eres mi ídolo, Noroña, tú sigues para el 2030, el pueblo está contigo, prepárate porque no va a ser fácil, nada fácil. Estarás rodeado de muchos lobos vestidos de ovejas, ovejas con V. El pueblo está contigo, ese es lo fundamental. Muchas gracias, Sergio Antonio, por tu comentario y tu cooperación. Entonces, les decía yo, Obama pierde la de Asamblea de Representantes, Asamblea de Representantes, y luego se va de candidato a senador federal y gana. Y ni siquiera termina su primer periodo, de ahí se va de candidato a la presidencia y gana los 2 periodos. Es más joven que yo, que es como 1 o 2 años más chico que yo. Eso de joven es relativo. Pues es un sistema político. El nuestro es diferente. El nuestro se ha venido construyendo con mucha dificultad porque el PRI, pues, es una revolución, se mataban entre los revolucionarios, y cuando matan al presidente Obregón, Plutarco Elías Calles, que era el presidente, dice: yo no me voy a quedar en la presidencia, investiguen ustedes obregonistas el asesinato, pone a un obregonista de interino para que convoque a nuevas elecciones, a Portes Gil, y se crea el Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del PRI. Ahí se reúnen todos los revolucionarios y empiezan a resolver sus controversias. Primero eligen a Pascual Ortiz Rubio para un periodo de 4 años, todavía era de 4 años, en 1930. A los 2 años renuncia porque no lo dejaba gobernar Plutarco Elías Calles, él era el que mandaba. Mandó con Portes Gil, mandó con Pascual Ortiz Rubio y luego con Abelardo Rodríguez, que cubre los 2 años que faltaban. Llega el general Lázaro Cárdenas y le dice: quiere seguir mandando por detrás, y el general Cárdenas lo manda adelantito del rancho del compañero presidente, y ya era un sexenio. A partir de ahí, 1934, 1940, se crea el Partido de la Revolución Mexicana, y luego pues, hay versiones históricas de que perdieron elecciones presidenciales contra revolucionarios. En 1940 contra Almazán, ¿fue? Sí, creo que sí. Y luego en 46 Enríquez, claro, Enríquez Guzmán. 29 con Vasconcelos. Todos surgidos de la revolución también. Y se va manteniendo por décadas hasta que eso se rompe. Quizás hay muchos puntos de quiebre, muchas represiones a médicos, a maestros, a campesinos, asesinatos, la represión del 2 de octubre brutal contra el movimiento estudiantil, la guerra sucia de los 70, que es un eufemismo para hablar de desapariciones forzadas, de asesinatos, de torturas, de cárcel a jóvenes que querían una transformación del país y que pagaban con su libertad, en el menor de los casos, con la vida.
hasta que se fue resquebrajando, en 88 el gran rompimiento de la corriente democrática del PRI, la izquierda empujando, los paneaguados empujando, que entonces no eran paneaguados, era Acción Nacional, y en 2000 llega el cabeza hueca de Fox, una gran expectativa de cambio, siguió en esencia el mismo sistema. En 2006 hicieron fraude, impusieron al comandante Borolas, Roberto Ibarra Aldaco. ¿Qué tan cierto es que el TRIFE acaba de nombrar al sexto consejero? Sí, pues todos son de derecha. Todos son de derecha. El gremio judicial y el ámbito de la licenciatura en Derecho son muy conservadores. Muy conservadores. Entonces, tardó en abrirse. Para la izquierda, cerrados, fraude electoral, el de 88, el de 2006, 2012 nuevamente, una elección sucia. Y ahora dicen que el compañero presidente que fue víctima de todo eso, lo acusan de prácticas, pues que es infame, hombre, que por la mañanera digan que todas las tonterías que están diciendo. Entonces, creo que la magistrada que eligieron es solo para hacer el quórum, pero no vota. Creo que solo votarán los 5. Pero la ley te exige un sexto, entonces se designó una sexta, pero no tiene derecho a voto hasta donde yo entiendo. Bueno. Pero tiene derecho a voz y a la discusión, que no es menor. Entonces son dos sistemas totalmente diferentes. Allá tendríamos todo. Acá vamos a tener 2/3 y no lo están regateando y están tensando y están en condiciones pues natural también, porque la derecha sabe que si cambiamos el Poder Judicial perdió su último bastión y además ahí actuaban con absoluta impunidad, Aquí no hay represión, no te equivoques, Lidl. John, Juanito, no te equivoques. Si de repente es una chingadera y te mandan a descansar un rato, eso no es represión, pues no estamos para estar aguantando majaderías. Pues cualquier crítica, cualquier comentario, inclusive los leemos. Entonces, para nada. ¿Cómo andamos de tiempo? Muy bien, 31 minutos. Pues ya se explicó Josué Pérez, aquí yo lo estoy explicando y ayer lo explicó ampliamente Luisa María Alcalde. Pues cualquiera puede bajar la explicación y difundirla en las redes. O sea, Morena de explicar, está explicado. Pues, ¿qué quieres? Que vaya a tu casa y me siente contigo y te diga, a ver, mira, te voy a explicar. Claro que los medios están falseando como han falseado siempre, cuéntenme algo nuevo. Pues los medios se la pasan mintiendo, intrigando, denostando, tergiversando. Y aquí lo he explicado, todos estos días lo estoy explicando. Bueno, pues uno hace también lo que puede. ¿O qué esperas? ¿Que vayamos a tomar los medios y nos pongamos a explicar? Carolina Arenas, eso de que Biden dio positivo a COVID, ¿quién sabe? Pues igual lo inventaron, igual es el preludio para su salida. Pues, si dio positivo a COVID, pues en 5 días regresa, pues ¿cuál es el problema? Pues el COVID dejó de ser el problema que era. Pues nadie se puede todavía morir alguien por eso. Si aquí se mueren por el dengue, estaba pensando el dengue hemorrágico, que es peligrosísimo. Nosotros necesitamos avanzar, hay cosas tan simples. Hay campañas de deschatarrización. Entonces, deshacerte de la chatarra. Porque tenemos que aplicarnos más, hombre, tener conciencia. O sea, si tú tienes chatarra en tu casa al aire libre y luego vienen las lluvias, ahí se genera este mosquito. Entonces, lo que tienes que hacer es bastante antes de que vengan las lluvias, pasar con los camiones de basura a toda la chatarra que se tire. Pero luego la gente acumulamos chatarra.
no sirve para nada, pero ahí la tienes porque por algo me va a servir y te sirve para que te dé el dengue y a veces el dengue hemorrágico y te chupe la bruja. Entonces son cosas de verdad simples, no es no es de gran ciencia y se muere gente pleno siglo XXI por esto.